Con la buena tarde-noche para todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, día miércoles 28 de enero de 2026, prácticamente al borde de terminar este mes y de iniciar el segundo mes del año. Hemos traído para el análisis de hoy un tema que nos parece de la mayor importancia de analizar en este momento de coyuntura y es, o son mejor, las perspectivas electorales que hay para el Congreso y la Presidencia de Colombia. El solo título pues indica que hay muchos factores desde donde enfocarlos. Manejaremos este taller académico del día de hoy de una manera muy práctica. Se presentará primero un concepto general que es una perspectiva desde la óptica académica para tratar de unificar conceptos. Luego presentaremos muy brevemente un- una descripción de lo que es el cuadro sinóptico más o menos adecuado de la condición en que están los partidos y los candidatos. Y luego pasaremos a resolver dos preguntas que van a ser monitoreadas por mi coronel Iván González. Les pedimos encarecidamente, no se trate de dar discursos. No se trata de agregarle lo que no se dijo, sino responder a la pregunta y 2 minutos es un tiempo suficiente para que participemos todos. Bueno, para no alargar el asunto y no entrar en contraposición con la que dijimos, vamos a... Aquí pasó algo que no me suena. Algo nos pasó. Quería ver. Bueno, entonces, la inteligencia artificial define una perspectiva política como un punto de vista, como un enfoque, como una forma de ver, interpretar, analizar, actuar y difundir sobre temas específicos relacionados a la política. Desde otro concepto mucho más práctico nuestro, la perspectiva se relaciona con la posibilidad y la prospectiva con la probabilidad. ¿Dónde está la diferencia de perspectiva, de posibilidad y probabilidad? Que la posibilidad es algo que está ahí en el ambiente y puede pasar, puede ocurrir. No hay una forma muy técnica, muy científica de demostrarlo. Pero la prospectiva sí ya tiene unas connotaciones de análisis probabilísticos y conducen a determinar qué puede pasar o no. Entonces hoy vamos a hablar de perspectivas políticas, de posibilidades, no de probabilidades. Y eso es lo que nos dice la ciencia política que constituye una perspectiva. Es una forma de ver, de intuir qué puede pasar, de dilucidar algo con base más en una observación personal o un comentario o un punto de vista, una forma de interpretar. No le está haciendo una decantación científica, sino lo está observando. Y eso tiene pues fundamentos, y los fundamentos en la política siempre serán alrededor de la ideología y los preceptos, ¿no? Las creencias, los valores, es decir, todo ese contenido que nos ha planteado en Fundel que deben tener o deberían tener los grupos humanos. Segundo, pues debe tener una finalidad, hacia dónde apunta, qué es lo que quiere, dónde quiere llegar, eh, qué es lo que se pretende alcanzar, cuáles son las motivaciones, los aspectos que la impulsan a los partidos y las prioridades que tengan, ya en el campo legislativo y ejecutivo, obviamente. El tercero es el enfoque que se le dé al conflicto. Entendamos conflicto no como un enfrentamiento armado, sino que en la ciencia política y la ciencia social generalmente se identifica como conflicto o como tema de choque, de encuentro de puntos de vista, cuando hay lo que los comunistas con mucho
con mucha insistencia, llaman las contradicciones de clase. Entonces, cuando ya hay dos posiciones contrapuestas en el orden de la ciencia política, se dice que hay un conflicto de conceptos, un conflicto de percepciones, un conflicto de perspectivas, etcétera, o de perspectivas. Pero el conflicto es eso, no es el choque armado ni en este concepto que estamos trabajando hoy, sino simplemente es la diferenciación que hay de puntos de vista frente a. Obviamente, pues también se tiene en cuenta cómo se aplican, ¿no? O a qué se aplican, o por qué se aplican, o cómo se integran con las decisiones que allí ocurren. Y finalmente, pues todos los componentes que le dé el tema, si es de nivel económico, de raza, socioeconómico, político, industrial, específicamente de un sector de la economía, de las finanzas, o de una comunidad particular, o de una etnia. Entonces depende los componentes para lo que se le den las perspectivas a la política. ¿Cómo ven? En síntesis de todo eso, una perspectiva es una visión, es una concepción que se tiene y que por su naturaleza trata de unir varios aspectos. No vamos a pretender hoy dar una charla extensa ni extendernos en cada uno, sino para que tengamos claro, bien, muy claro la diferencia de perspectiva, que es general, es visión, es concepción, es punto de vista, a diferencia de la perspectiva que ya tiene decantación científica y probabilística. Visto eso, entonces pasamos ya a ver exactamente cuáles son los aspectos que hemos considerado medulares, no los únicos. Con eso, pues, pretendemos pedirle a ustedes que nos enfoquemos en estos y no en otros, porque entonces salimos navegando sin haber llegado a ningún puerto de la situación preelectoral actual. El número uno es que hay tanta información y desinformación en las redes, en los medios de comunicación, en las declaraciones de cuanto personaje cree que es Salvador y que tiene la bola de cristal y la piedra filosofal para resolver los problemas de Colombia y de las regiones, que al final los electores están completamente desinformados. Se habla tanto de la consulta popular, de la consulta de los no sé qué, de las alianzas, de las coaliciones, del cociente electoral, de los umbrales, de la diferencia entre la elección de los congresistas y una elección normal, de los avales para los partidos, de los grupos significativos de ciudadanos, que todo eso le llega en torrente y en tormenta al ciudadano y al fin el elector primario está completamente desinformado y con esa pugnacidad que se ha venido manejando la política en Colombia, pues parece ser que lo que prima es simplemente una especie de odio inducido y de radicalización o de polarización de A contra B o de B contra C o de A contra C o de A contra B y contra C o de B contra C y contra A o de C contra B y contra A y entonces quedamos, como diría el Chavo del Ocho, estamos locos Lucas. La segunda realidad que hay sobre el tapete de todo lo que se puede dilucidar de la actual situación preelectoral, Petro y los comunistas tienen estrategia, completa o incompleta, pero la tienen. Y su estrategia tiene objetivos definidos que es continuar con el poder. De eso no nos podemos engañar ni pensar aquí en otra cosa y que Petro se volvió demócrata y que él habla de que en la parte final, como ya lo ha dicho, que su deseo es pasar a la historia como el gran presidente que deja un camino abierto. Mentiras, él quiere quedarse ahí porque él es comunista y tiene todo el montaje y el maridaje con actores poco santos. Otra realidad que casi no se toca, pero es que si hay alguien interesado en este momento en lo que ocurra en las elecciones en Colombia, tanto de Congreso como de presidente, son los carteles internacionales de las drogas, porque son muchos los intereses económicos que tienen políticos y que no venga un presidente
que se comprometa con Estados Unidos a destruirles completamente su infraestructura, porque es que tienen mucho que perder los narcos aquí en Colombia. Entonces ahí hay unos intereses grandes. Se dice, y hasta el propio Petro lo ha reconocido de manera casi que directa, que el narcotráfico le cofinanció su campaña. Hay muchas suspicacias de qué es lo que quiere Estados Unidos realmente con este personaje. El presidente Trump se lo ha dicho de frente que es el jefe de una banda de mafiosos, se lo ha dicho varias veces, y la actitud, la conducta de Petro en escenarios internacionales y frente al cartel de los soles y a Maduro, pues no deja nada que dudar. Además que parece que con su terquedad pensaría que de pronto va a ir la próxima semana a arrodillar a Trump. ¿Cómo se le ocurre publicar en las redes qué le va a decir a Trump que libere a Maduro y lo regrese a Venezuela? Porque es que lo que sí hay que crear es una organización internacional que combate el narcotráfico en todo el continente y que cada país los juzgue de acuerdo con unos parámetros igualitarios. Y que para eso necesita que Maduro regrese a que lo juzguen en Venezuela. De entrada ya está buscándose problemas porque todos sabemos cuáles son las reacciones típicas de Trump. Seguramente Petro sueña con que al final de la reunión con Trump va a salir en rueda de prensa para ir a hablar y hablar Trump, y tal vez ese chico no se lo dan, porque eso se lo dan únicamente a los que tienen poder. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. En cuarta medida, la política directa de Estados Unidos. Aquí se especula de todo y pueden surgir muchas especulaciones, pero hay algo también muy claro, es que el señor Trump, para poder mantener la caña de lo que está haciendo en el Caribe y con los recursos petroleros y mineros de Venezuela y de Guyana y de toda esta región, tiene que mantener viva la lucha contra el narcotráfico, además porque le está dando réditos. Es que ya ha hundido una importante cantidad de embarcaciones y ha eliminado una cantidad de narcotraficantes, que son del más bajo nivel, sí, eso puede ser cierto, pero los ha eliminado y ha actuado y ha procedido en el Caribe y seguirá actuando con mayor contundencia. No creemos que por ahora Estados Unidos va a cambiar esa política porque le está dando resultados, está demostrando que se puede combatir de una manera diferente el narcotráfico. Que al final el resultado sea el mejor, eso estará por verse. Pero la política de Estados Unidos probablemente no va a cambiar y estará muy relacionada con este tema. Hay muchas posibilidades, pero nos parece que en este asunto está definida y directa. Pero hay otra situación real que todos le estamos escenificando, y es el carnaval politiquero, la candidatitis que no termina. Si hubiera pensado en Colombia, si hubiera supuesto que ante la publicación, o mejor como lo habíamos advertido, no era sino que el señor Uribe Vélez, para bien o para mal, dijera quién era el candidato de su partido para que se le cayera la estantería a más de 80 o 90 politiqueros oportunistas. Y en parte eso ocurrió, porque se decantaron muchas cargas, se ajustaron muchas cargas y quedó algo que ya era un secreto a voces. Ganar a quien ganara la consulta del Centro Democrático era bastante gris, sin ninguna posibilidad y con una tendencia que marcó el propio pueblo colombiano. Y curiosamente los politiqueros colombianos que dicen muchísimo, recurren a la famosa frase de que la voz del pueblo es la voz de Dios, en este momento no quieren reconocer la voz del pueblo, que sería la de Dios según esa lógica. Y es que el pueblo ya dijo lo que quiere. El pueblo dijo clarito, aquí hay una pelea entre dos clientes. Uno se llama eh, Cepeda y el otro se llama De las Priella. ¿Que son los mejores? Pues naturalmente no son los mejores porque ahí no había nada que fuera superior a los demás. Pero eso fue lo que ya marcó la tendencia del pueblo. Y en tercer lugar está metido ahí el eterno candidato de los medias tintas y aguas tibias que está buscando mantenerse a flote para conservar su umbral y mantener su partido que les resulta bastante provechoso y la repartija de puestos y la mermelada y estar presente y que lo consulten en los medios. Y él está interesado en eso. Pero ¿qué pasó? Que a eso se le sumó una catarata de candidatitis aterradora y ridícula. Porque entonces le ocurrió a todos los que llaman nosotros los llamamos el candidato de garaje, y los
medios los llaman los candidatos del 1%. Personas que sumados entre todos no dan ni la cuarta parte de la intención de voto que tienen ya los dos que van adelante, pero siguen insistiendo, pensando en milagritos y en ver sobre todo qué cuadran y qué obtienen. Parecería ser, por lo que se ve por ahora, que están empeñados es en quitar del camino al eterno candidato de los medias tintas para que sean ellos y no él quienes se queden con la mermelada y las migajas que ruedan como en el cuento del rico Tulón y Lázaro en el suelo recogiendo los banquetes que relata la Biblia. Pero esa es la realidad, una cantidad de candidatos sin ninguna posibilidad. Ayer vimos el último de los más recientes shows de la ridiculez colombiana. Decíamos que el Centro Democrático se apagó. La muerte del señor Uribe Turbay fue letal para el Centro Democrático en su aspiración presidencial y quedaron tres señoras. Ganara la que ganara, no iba a cambiar el escenario de que iba a quedar ya aislada y no le quedaba sino un camino, apoyar al que va adelante o lanzarse al agua a quedar en ridículo. Pues el resultado fue que la que ganó optó por buscar la participación en el cartel de la mermelada o el cartel del 1% o el cartel de los candidatos de garaje, que es lo mismo, que están buscando no ganar porque saben que no van a ganar, pero sí quitar al eterno candidato de los medias tintas del camino para quedar ellas o ellos con el acceso a las migajas del banquete del rico Epulón. Y estos personajes entonces hicieron a un lado, o la señora María Fernanda Cabal se hizo a un lado, y ayer salió con otra perla de esas propias de la politiquería criolla, anunciando que quiere una decisión del Centro Democrático para ella lanzarse. Entonces, si no tenía la menor posibilidad con el, técnicamente con el apoyo del nombre de Uribe Vélez, mucho menos lo va a tener ahora. Pero conclusión de todo eso es que toda esa candidatitis y ambiciones de personalismos está llevando el país es a mayor desinformación y si ya vimos en el punto número uno que los electores están desinformados, ¿cómo será de ahí para adelante? Bueno, el otro punto que tenemos ahí es que es evidente, no se puede negar, no se puede tapar con un dedo, porque es la realidad. Es que no hay ni estrategias ni compromisos por parte de los partidos políticos, ni tampoco de las instituciones del Estado que tienen que ver con la organización electoral y la organización de los procesos de formación para la participación política. Entonces no hay partidos realmente, lo que hay es unos grupos que tienen prácticamente un dueño, que es el que quita, pone, y ahí vimos el abuso, por ejemplo, de la señora Ingrid Betancourt con un partido de garaje que le dio el aval al señor Pinzón, que fue crítico de ella toda la vida, pero con tal de mantener la posibilidad de conservar el umbral, porque es que eso significa un posicionamiento especial en el Consejo Electoral para la reposición de votos y la manutención por otros 4 años del partido, le dio el aval al señor Pinzón. Y luego, vulnerando todas las normas, entonces le dio también el aval a Peñalosa y ahí están en ese debate. Ridículo, por cierto, pero como esos par de personajes que saben que sus posibilidades son nulas, ¿qué hacen metidos ahí? Ah, pues buscando todos hacer parte de la repartija. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tienen con Colombia? ¿Cuál es la estrategia política que tienen para derrotar a la estrategia de la izquierda? ¿Y cuál es la propuesta de transformación real para Colombia? Ninguna. Pero si los partidos fallan, pues ya inmediatamente se sobreentiende que fallan las instituciones. Y las instituciones están únicamente a la deriva de lo que pueda pasar y esperando que venga un nuevo presidente y no se le ocurra romper relaciones con otros países, vulnerar más la justicia, etcétera, etcétera. Ahora, aquí dicen que ellos, más o menos 21 candidatos, tienen tendencias claras. Nosotros le quitaríamos el uno a eso y diríamos más bien que las reales
tendencias claras son de dos candidatos y ya los mencionamos quiénes son. Reiteramos una vez más, no son los mejores porque no haya mejores. Pero eso fue lo que dijo el pueblo colombiano y es lo que marca la tendencia. Y por más de que hagan consultas y se inventen cosas y crean en milagros que no existen, dos candidatos van a ir en primera vuelta fuertes y los otros dos, y la otra vuelta, si no saca gran ventaja en uno de los dos en la primera, pues iremos a la segunda vuelta. Y todo esto de garaje lo que están buscando es ir a la segunda vuelta con repartija. Bueno, entonces llegamos a la parte interesante, mi coronel González. Les pedimos nuevamente, por favor, respuesta a este punto y máximo 2 minutos. No discurso paralelo, ni que le faltó decir esto y lo otro, o que creo que le falta un punto, no. Vimos unos puntos base y sobre esos contestemos esto. ¿Afectará la consulta popular de candidatos del 1% el resultado electoral para el presidente en la primera vuelta? O sea, si eh, el eterno candidato se mantiene con sus medias tintas ahí, ya tiene un sector de votación que seguramente lo va a mantener, poquito, pero lo va a mantener. Y si aparecen todos estos del 1% con otro candidato o candidata, ¿será que sumando el, el eterno candidato de la mediocridad con esos o con ese del 1%, le restan los votos suficientes a los dos de adelante para que ninguno de los dos gane en primera vuelta y se vayan a segunda vuelta? Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Entonces, teniendo en cuenta la brevedad, porque hay bastantes asistentes, vamos a iniciar con quien desee opinar por su propia iniciativa levantando la mano. En este momento la ha levantado mi coronel Jairo Giraldo. Adelante, por favor, mi coronel. Adelante, mi coronel. ¿Me escucha, por favor? Ya sí, ahora sí fuerte y claro. 2 minutos. Sí. Rosita, me avisa cuando me falte 5 segundos, por favor. Sí va a afectar la consulta por Colombia el resultado electoral para presidente en primera vuelta, por algo muy sencillo, por el debilitamiento que ha surgido en el centro democrático con la información dada por Miguel Uribe Londoño de regresar a la arena política. Es factible que el aval se lo dé Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, o se lo dé el partido de San Basilio de Palenque. Todavía está por definir. Y por lo que pasó con María Fernanda Cabal, la carta de la FORI, eh, la respuesta que le dieron aceptándole el retiro, pero no hacer lo que proponían ellos de la decisión del partido. Y estos dos eventos van a restar votos muy, muy importantes a Paloma Valencia. Y se va a fortalecer el candidato santista, Juan Carlos Pinzón, que aunque ustedes no crean, es asesorado y apoyado por José Julio Gaviria y puede ganar la consulta. Y si la gana Pinzón, recordemos que existe el petrosantismo y eso va a dar lugar que en primera vuelta gane el candidato de la izquierda, así no querramos, Iván Cepeda. Así de triste está la situación. ¿Me quedan segundos o ya puedo cerrar? Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Muy amable. A continuación, entonces, damos la palabra a la ingeniera Rosalía Medina. Adelante, por favor. Ay, mi coronel, la verdad es que he escuchado en la televisión, especialmente en programa de la otra cara de la moneda, tantos y tan distintos análisis de este desorden, porque eso es lo que merece llamarse este proceso electoral, este desorden electoral tan tremendo que tenemos en Colombia,
que la verdad sea dicha, es bien difícil argumentar con seriedad lo que va a pasar. Lo último que he escuchado es que el candidato de siempre, como dice mi coronel Villamarín, está tratando de intervenir en alguna de estas nuevas consultas populares y parece que eso es perfectamente eh, prohibido dentro de las normas electorales. Pero yo, sinceramente, estoy muy triste de ver este desorden tan bárbaro en medio de esta situación tan difícil que tiene Colombia en este momento. Así es de que, no sé, yo por lo menos no sé, después de todo lo que he escuchado, no puedo sacar una conclusión de qué es lo que va a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, don César Saavedra. Adelante, por favor. Mi coronel tiene la mano levantada, mi coronel es Ramiro Saldaña. Entonces, mi coronel, por favor, adelante. Mi coronel Saldaña. Adelante, mi coronel Saldaña. Ahora parece que el cayó. Buenas noches. Buenas Ahora, noches, mi coronel González, mi coronel Villamarín, compañeros de este campus virtual de Fundel. Bueno, la pregunta no dice a quién afectará, ¿no? Dice afectará en general, ¿no? De acuerdo a como yo entiendo la pregunta. La sí, candidato del 1%. En mi concepto, no. ¿Y por qué no? Porque supongamos que saquen 5, 10, 15%. Pues finalmente ese 15, 10, 5%, entendiendo que esta consulta es de la derecha, pues esos mismos votos quedarían en la derecha, ¿no? Entendiendo que los del 1%, los candidatos de garaje, como lo llamamos acá, saquen cualquier porcentaje, que gane el que gane con cualquier porcentaje, pues nada va a afectar. Supongamos, un ejemplo, salió X es un nombre cualquiera. Ese X, pues se va a lanzar y va a sacar el porcentaje que los de garaje le entregan. Y de todas maneras se sumaría en la segunda vuelta, suponiendo que no hubiera consulta, pues daría lo mismo. Por eso es que digo y fundamento mi respuesta en el sentido de que no va a afectar de ninguna manera la primera vuelta, aunque no se sabe afectar a quién, según la pregunta. Gracias. Gracias, mi coronel. Entonces, volvemos otra vez el turno para don César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Buenas Bueno, noches. yo creo que la pregunta sobre si afecta o no afecta a ese 1%, yo creo que aquí hay algo que ha sido muy popular y es que rueda de que río revuelto, ganancia de pescadores. Como lo decía mi coronel en la exposición, esta candidatitis aguda que hay, la verdad no sé cuántos han quedado ya en el partido después de toda esta sacudida del sedazo, pero el que siempre se fortalece con todas estas divisiones es la izquierda. Desde octubre lo demostró, seguramente que esos 2 millones y pico de votos ya no van en 2 millones, puede que vaya un número mucho más grande, el doble. Y el centro izquierda todavía, ahí ni siquiera en el partidor. Sucedió algo interesante la semana pasada con esta gran eh, mm, presentación, un programa que hizo RCN, donde estaban 9 de los candidatos que se unieron y por lo menos, así no tengan un programa claro y definido, por lo menos son 9 que están jalando el barco para el mismo lado, así piensen de una manera o la otra, y por supuesto que eso va a dar un número X de votantes. Los resultados y lo que dice en la encuesta después de esa presentación que hubo, de ese primer gran encuentro, es que es favorable. Y este 1% que hablamos, y se suma a ellos,
indiscutiblemente que lo triste sería que la izquierda pasara con más del 50% en la primera vuelta y todo indica que no va a ser, pero ese número de porcentaje de los tibios y de estos grupos que hasta ahora se están consolidando, indiscutiblemente que sí va a afectar porque no va a permitir a un centro unido o a una derecha unida llegar más consolidados a la primera vuelta. Y ese es el temor que se tiene. Si no llegamos muy consolidados en la primera vuelta y si no estamos muy consolidados en la vuelta, pues sencillamente va a pasar lo que pasó en las elecciones con Santos cuando perdió la primera vuelta en la segunda periodo. Le puso toda la carne en el asador y sencillamente volteó las cosas. Entonces es preocupante y ojalá se logre una mejor unión, pero indiscutiblemente a la pregunta mejor sí afecta y se va a ver el espacio que le quita el de la torta, ese 1% que yo sumo que no va a ser un 1%, va a crecer un poco más si sumamos también la participación de Fajardo, la participación de Clara López y otros que están por ahí dando vueltas como los zancudos. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. El turno para mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias. Buenas noches a la sala. Buenas Esa noches. consulta, esa consulta popular de los candidatos del 1% de los partidos de garaje, sí va a afectar el resultado electoral de la primera vuelta. Claro que lo va a afectar. ¿Por qué? Porque un tercer candidato para la primera vuelta le va a restar votos a quien debe ser el ganador de la primera vuelta. Gracias. Gracias, mi coronel. Damos el turno entonces a mi sargento Elío Espina. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas Buenas noches. gracias. Gustoso en estar por acá de nuevo. Ya me ayudaron para poder estar. La respuesta mía es que sí afecta. Estoy seguro que sí afecta. Y que la única forma para que no afecte es que ese montón que saben que no van a tener nada y que dicen querer a nuestra patria, se hagan a un lado y dejen que la contienda sea entre dos nomás. Y verá que ahí sí pasa todo. De resto, no hay nada. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto de estar por acá. Muchas gracias por su concepto, mi sargento. A continuación, el turno para mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel González. Muy buenas noches para mi coronel Villamarín y para todos los asistentes a esta sala virtual. Pues creería que la consulta popular de candidatos del 1%, espero no estar equivocado y tengo mucha fe y mucha esperanza, no afectará el resultado electoral para presidente en primera vuelta por las siguientes consideraciones. He dialogado con mucha gente en el mercado popular, en los establecimientos que uno asiste, con el taxista, con el ciudadano, con los amigos. Y realmente eh, la sociedad en términos generales considera que el haber criminalizado la política, el gobierno, la autoridad, la institucionalidad, el haber destruido prácticamente todo el Estado democrático colombiano, eso ha generado un efecto boomerang, un efecto bola de nieve, incluso dentro de la misma ideología de izquierda hay desazón, hay tristeza, hay preocupación. Eso necesariamente y lógicamente lo que plantean las encuestas compradas, porque eso es una verdad, realmente me da el pie para pensar que no afectará. En todo caso, incluso todos esos candidatos que van a la consulta popular y todos aquellos que no participan están conscientes que si no hay un efecto
positivo hacia una sola orientación o hacia un solo candidato, realmente el país seguirá cayendo hacia el abismo. Entonces, desde ese punto de vista, realmente la sociedad está consciente que el Estado está criminalizado, que está gobernado por las estructuras criminales, y desde ese punto de vista, así no tengan mucho conocimiento político, pero están conscientes de que el país no va mal, que está fracasado y que es necesario tomar una decisión, una determinación firme, y ya sabemos cuál es. Muchas gracias. Adelante, mi coronel González. Parece que se le cayó el mail. Bueno, mientras llega mi coronel González, que se le cayó ahí la señal, entonces seguimos en el orden de lista. Aparece aquí Eduardo Patiño. 2 minutos, Eduardo. Gracias, coronel, y buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, personalmente pienso que pues no creo que este 1% afecte el resultado electoral para primera vuelta en presidencia, porque hay un desencanto del electorado nacional con la izquierda colombiana, debido a todo lo que prometió y muchas promesas fueron incumplidas, así como por el aumento de la inseguridad, el problema de orden público. Entonces es muy seguro, lo más seguro es que el electorado nacional, en mayoría, pues vaya a votar por la centro derecha. Entonces, estos son preliminares por ahora de esta consulta popular dentro de los precandidatos para llegar al candidato único por la centro derecha para hacerle contrapeso a Iván Cepeda, va a ser el candidato fijo de la izquierda colombiana. Entonces yo pienso que, pues, aunque pues sí, es cierto que no tienen como una estrategia, hay más intereses, la cuestión es mucho más de forma que de fondo, pero no creo que lo vaya a afectar porque hay un desencanto con la izquierda colombiana. Entonces, lo más seguro es que, aunque haya segunda vuelta, que es lo más probable, por el margen electoral va a ser estrecho, lo más seguro es que gane la centro derecha. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Juan Manuel Domínguez, sus 2 minutos, adelante. Y bienvenido. Ok, muchas gracias para todos y por la invitación, ¿no? al convite. Eh, Referente a esta cuestión, yo diría que ese 1% tiene que incidir de alguna u otra manera, ¿no? Eh, pero hay que entender también una cosa, y es que la contienda pues está empezando. Obviamente, sí, deben existir muchos presagios, ¿no es cierto? Pero esto es como en el fútbol muchas veces. Sí, hay que dejar que las cosas vayan moviéndose, no sé, como que varias cosas por ahí se pueden ir decantando. Me parece que mi sentir, no sé, que eh, tenemos que salir muchas veces y tomar como dirían por ahí, de extractar, como hacer una depuración, ¿no? De tanta fake news y tanta noticia falsa, ¿no es cierto?, que por ahí circula, y tratar como de tener un solo criterio. Me parece a mí que es lo que hay que ir consolidando en todo este colectivo colombiano. Bueno, y yo por lo menos no voy a estar acá en Colombia, voy a estar por fuera del país, así que todo el año. Mejor dicho, vuelvo ya en noviembre, pero desde la distancia, obviamente, haré oración y para que el futuro de Colombia mejore, ¿no? Muchas gracias y un abrazo desde aquí, desde Santiago de Cali. Bueno, gracias, muy amable. Ya llegó mi coronel González. Mi coronel, le corresponde el turno al usuario que se identifica como Oscar Rodríguez. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Disculpen que están reparando la red eléctrica y está muy inestable. Se me fue la energía. Entonces, adelante, por favor.
Oscar Rodríguez se llama el usuario, mi coronel. Adelante, don Oscar. Parece que no. Parece que no nos está escuchando. Entonces, damos la palabra a mi sargento No, Sander. ya me escucha, coronel. Ya, ahora sí fue aquí, claro. Adelante, por favor. Disculpa, tenía un problema con el celular. Está bien. Bueno, en respuesta a la pregunta, eh, yo creo que sí va a afectar la consulta popular del grupo del 1% en el resultado electoral. Y creo que uno de los motivos, tal vez, posible que me equivoque, es que todo este grupo, primero, han llegado muy tarde. Segundo, en mi opinión, no han mostrado un sentido de unión político o han ignorado la situación en que está el país políticamente hablando. Lo que ha hecho este gobierno, lo que sigue haciendo el gobierno, lo que ha manifestado eh, el candidato Cepeda, que para mí es el candidato del narcotráfico, el candidato de las guerrillas, el candidato de todo lo ilegal que hay en este país, y que hasta cierto punto no entiendo, por ejemplo, una persona como el doctor Laforí, que estuvo en la mesa de negociación con la guerrilla, en un video que vi en una entrevista con una emisora de radio, reveló que él sí se había reunido con el señor Cepeda en varias ocasiones, tanto en su casa como en la casa del señor Cepeda. Y no he logrado entender eso. Pero habiendo dicho esto y habiéndose revelado eso, me parece que este grupo del 1% ha debilitado mucho la cohesión, la unidad política que se ha visto desmarcada con el candidato Gabriel. Esa es mi opinión y gracias por haberme permitido estar en su conferencia. Muy amable, gracias. Gracias a usted, muy amable, don Oscar. A continuación, entonces, el turno para mi sargento Sander Landazuri. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual, especialmente el doctor Oscar Rodríguez. Me alegra verlo por acá. Mi concepto en relación al término de que si va a afectar o no, me voy a remitir a decirles que no. ¿Y por qué les voy a decir que no? Me baso en un sociólogo alemán, Bauman, cuando nos decía la teoría del mundo líquido. El mundo cambió, mis estimados amigos. El mundo cambió y la forma de hacer política también cambió. Los colombianos convencidos de que ponen el presidente, convencidos de que ponen un presidente, se están olvidando de todos los escenarios externos que nos están pasando. Aquí nos van a colocar un presidente, una potencia, no va a dejar perder su punta de lanza del hemisferio. Es decir, no va a dejar que un presidente nuevamente de izquierda siga en estos contextos. Por tal motivo, se amaga con uno y se mete otro. Cepeda tiene asustado a más del 70% de la población y a más del 100% entre empresarios, comerciantes e industriales. Los tiene asustados. Y se nos está olvidando a nosotros que Roy está jugando, mis estimados amigos. Roy está jugando y es una persona con unas condiciones, cualidades y calidades no muy deseables, pero
ya se movió en el Reino Unido, ya se movió en otros escenarios y está prácticamente llevando acuerdos en todo el país. De hecho, esta semana tenía una reunión con AME, dicen los medios. Entonces, lo dejo ahí, les dejo esta gran determinación en relación a que el mundo cambió y se amaga con uno y se mete a otro. Todo el mundo estamos pensando en los dos candidatos de extremas. Todo el mundo estamos asustados con uno, es cierto, o con otros, es cierto, pero realmente el horizonte es otro. Esto del 1% no afecta nada a las intenciones del presidente que ya está puesto. Buen resto de tarde. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Gracias, mi sargento. A continuación, el turno para responder la pregunta del participante que se denomina user. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Para presidente en la primera vuelta, ya que puede influir en la percepción de los votantes sobre la viabilidad de los candidatos. De acuerdo a lo que he visto en los noticieros, ellos manifiestan que la consulta puede ser un factor importante para determinar quiénes son los candidatos más fuertes y quiénes no tienen posibilidades de ganar. En el caso de Iván Cepeda, su posición en las encuestas es fuerte, ya que se obtuvo y quedó 2.800.000 votos para su consulta popular. Pero la consulta popular de la derecha puede ser un factor importante para determinar su viabilidad como candidato presidencial. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. A continuación, la opinión de don Juan Manuel Domínguez. Adelante, por favor. Creo que ya. Sí, Ya, qué pena, pero quería agregar algo, ¿no? Este tema obviamente pasa por los sentimientos, ¿no? Y eso está demostrado tremendamente, científicamente, ¿no? Pero sí también es como, pues yo no vi el último debate de la consulta que hubo el domingo pasado en la noche, creo que fue, pero en los comentarios se deja ver mucha cosa de que o sea, realmente no se vislumbra, o sea, no hay un verdadero proyecto político, hermano. Entonces, la verdad es que es un panorama muy lamentable, ¿no? O sea, porque sí, está bien de que esas cosas se toman por las sensaciones, pero ajá, o sea, tiene que existir también un proyecto, ya. Y es lo que hasta ahora, por lo menos, no sé, no lo vemos acá. Ese era, ¿no? Como leyendo un poco lo que puse en el chat. De todas maneras, mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. A continuación, Quisiera, adelante, don Eduardo Patiño. Ya Patiño intervino, mi coronel. El que tiene la mano levantada otra vez es mi Ya coronel intervine, coronel. Gracias, muy amable. Es que Carvajal. con el corte perdí el orden y la lista. ¿Queda pendiente alguien más, mi coronel? Sí, mi coronel Carvajal. gracias, quisiera agregar algo. Adelante. Sí, adelante. ¿Quién Quisiera habla? agregar, Carvajal, Perdón. Adelante, mi coronel. quisiera agregar lo siguiente, y es que partiendo de la base de que la consulta del 1% sí va a afectar el resultado, podemos deducir que la mayor afectación que se puede presentar es tener que ir a la segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, voy a dar mi concepto y es muy corto porque es exactamente el que acaba de exponer mi coronel Carvajal. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, mi coronel Villamarín, su palabra. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces vamos para la segunda pregunta, que les pedimos igual mucha concreción y mucha puntualización para que no nos alarguemos, no nos pasemos del tiempo. Y es esa pregunta concreta: ¿cuál cree que será la estrategia del petrismo para bloquear los avances de la oposición en las elecciones que vienen? Ya no estamos hablando de la consulta popular ni nada, sino específicamente qué cree usted que va a hacer el petrismo
con tal de bloquear esas elecciones o de sabotearlas, etcétera. Muy bien, entonces volvemos otra vez al mismo procedimiento. No sé por qué razón no me está mostrando la lista de los participantes, pero voy a utilizar la lista anterior. Entonces damos la palabra a la ingeniera Rosalía Medina. Adelante, por favor. Bien, parece que no nos escucha. Entonces, la palabra para don César Saavedra. Sí, Adelante, por sí favor. lo escucho. Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Bueno, que siga la persona que acaba de mencionar. Entonces, don César Saavedra. No, ni me Adelante, haga por favor. acá, ingeniera Rosita, siga, por favor. Bueno, Siga. gracias. Del petrismo se puede esperar cualquier cosa incorrecta. Así es de que ahorita para las elecciones del Congreso y desde luego las posteriores, la presidencia, pues se puede esperar que reciba nuevamente y sin que pase nada, eh, dineros suficientes para todo tipo de publicidad y para todo tipo de compra de conciencias, por supuesto. Así es de que de Petro yo no espero nunca nada bueno. Y dentro de los 6 puntos que mencionó inicialmente mi coronel Villamarín, todos, absolutamente todos, están influenciando en este desorden electoral de Colombia. Grave. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante con el turno, don César Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que la mayor estrategia que está haciendo ahorita el petrismo para bloquear los avances es pues permitir y fomentar la división, como lo que pasó con María Fernanda Cabal, como lo que está pasando eh, con el papá de Miguel Uribe, como lo que está pasando con cada uno de estos candidatos que quieren florecer. Entonces, entre más se permita la oposición, el gobierno que pase eso, pues más disuelta va a estar el bloque de oposición. Y lo otro bueno, lo veíamos y leíamos en los periódicos hoy, es la forma de mano abierta que el gobierno está haciendo contratación, creciendo mucho la estructura estatal, porque sencillamente quiere tener un frente amplio en todas las partes en que está haciendo. Eh, las comunas, las famosas redes sociales que se inundan y que actúan por miles, pues ese va a ser el motor número uno. Creo que eso ya lo hemos visto, lo hemos analizado, que las redes sociales desafortunada o afortunadamente influyen mucho en este proceso electoral. Y algo que ellos tienen también muy claro, y es que los partidos no las tienen todavía o no lo saben aprovechar. Escuchaba yo hoy a Iván Cepeda cuando en Neiva y decía algo muy sencillo. Venimos a construir y consolidar las bases del partido. Los jóvenes que nos van a ayudar al crecimiento de nuestra campaña. Los jóvenes que van a hacer esto. Entonces, como hay recursos, como hay dinero, como hay plata, bueno, pues es pagarle a la gente para que multiplique. Con cada uno que ellos coja, multiplique por 10, multiplique por 100. Ahí vamos a tener una gran estrategia que el gobierno está haciendo para consolidarse en el poder. Y desafortunadamente por el otro lado seguimos todavía paños de agua tibia. Esperemos que en marzo se defina mucho más y quede más claro el partidor cómo va a estar. Porque tomando la pregunta anterior, yo sé que es de 1%, pero la consulta que va a haber en marzo va también a medir qué tanto es la fuerza que hay de ese centro, que también en la primera vuelta, si los resultados no son los que ellos quieren, puede sumarse para minimizar la estrategia del petrismo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. A continuación, la opinión de mi sargento Elío Ospina. Adelante, por favor. Mi coronel tiene la mano levantada también Jairo Giraldo. Este no está bien. Entonces,
Entonces le damos la palabra al señor que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Iván. La estrategia va a ser muy sencilla. Como primera medida, no es consulta popular. Consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana que presentó Petro y se fundieron. Son tres consultas. La consulta por Colombia, que son de los 9 que ustedes conocen y que les dicen que es del 1%. La consulta de centro, que se va a hacer entre Fajardo y Claudia López, ellos fueron fórmula, ahí es la segunda consulta. Y la consulta de la izquierda, que no va a participar Cepeda, que es la consulta entre Roy Barreras, Camilo Romero y Carlos Caicedo. Sin importar quién gane la de la izquierda, sin importar quién gane la de centro, a Petro no le importa. Pero la estrategia de Petro va a ser muy sencilla. Que toda la gente de izquierda vote la consulta por Colombia el 8 de marzo. Allá no le van a preguntar si es de izquierda o es de derecha, simplemente pide el tarjetón. Y van a votar por el candidato de los 9 que sea más afín a ellos. Hay varios. Por ejemplo, Oviedo, del DANE, el mismo Pinzón, que es santista, el mismo exministro de Hacienda, Cárdenas, que es santista. Entonces votan en masa y de esta manera el que gane la consulta no va a ser el de Uribe, no va a ser Paloma, sino que va a ser el otro. Entonces esa es la estrategia política a presidencia. En cuanto a Congreso, la bancada más grande que va a salir, querramos o no, va a ser nuevamente la de la izquierda, la del pacto histórico. El Centro Democrático, que tenía 19 senadores en la pasada, tiene 13 ahora, no va a sacar más de 15, es decir, que se quema nuestro candidato senador José Vicente Carreño. Esa va a ser la estrategia, votar la consulta por Colombia de los 9, el candidato más cercano a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Entonces retornamos nuevamente a la opinión de mi sargento Elío Espina. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. La estrategia es la que tienen siempre. Desinformar, crear zozobra e infundir miedo a través de todo lo que vienen haciendo, para que la población se muerta del miedo, les dé el apoyo. Y con eso hacen bloqueo a la oposición. Es mi concepto. Muchas gracias, mi sargento. A continuación, el turno para mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Mi apreciación es que la estrategia del petrismo para bloquear los avances de la oposición en las elecciones será, como ya lo sabemos y creo que son verdades que no tienen contradicción, la utilización que ya se viene dando desde tiempo atrás de los grupos armados ilegales, presuntamente en cerca de 700 u 800 municipios del país. Claro que de alguna manera me atrevo a decir que es una estrategia fracasada porque el mayor porcentaje de electores están en los pueblos grandes, ciudades intermedias y lógicamente las ciudades capitales. Una estrategia fallida desde ese punto de vista. La segunda estrategia es lógicamente, lamentablemente, hay que decir la verdad, pero es la debilidad misional que hoy tiene nuestra fuerza pública, que se han dejado, como quien dice, influenciar por las determinaciones del gobierno nacional. La compra de conciencias y de funcionarios, incluso de la registraduría, eso pues lógicamente se ha dado siempre y desafortunadamente hay que reconocerlo. Lo que ya se ha dicho, la utilización miserable de la contratación pública, sacando grandes cantidades de personas que tienen contratos de bajos salarios y lógicamente están recurriendo a contratar con esos mismos recursos a personas que tienen influencia o posibilidad de influir en la consecución de los votos. Lógicamente las bodegas están tratando de influir en la población, pero no cuentan con
dos estrategias ciudadanas. Una que es que por más compra de conciencias y por más utilización de las estructuras criminales, la conciencia ciudadana está orientada hacia una decisión y determinación. Colombia, su democracia y la sociedad tiene que cambiar y este es el mejor y única oportunidad que tenemos todos. Ya lo decía en la anterior pregunta, si no cambiamos, si no tomamos una determinación firme, realmente seguiremos empeñados con el crimen organizado, con la pérdida de autoridad, de legitimidad y lógicamente con la destrucción de la institucionalidad y la economía. Y otro aspecto muy puntual es las tendencias de la política latinoamericana y mundial, que la sociedad se da cuenta que hay que tender hacia lo contrario de esta ideologías fracasadas y necesariamente todo está por darse el cambio para bien de la sociedad, del Estado y de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. A continuación, la palabra para don Mario Posada. Adelante, por favor. Bien, parece que no nos escucha. Entonces, el turno es para don Oscar Rodríguez. Adelante, por favor. Seguimos con el uso de la palabra con No, el ya coronel. coronel, ya hablé con él. No sé si me escucha. Lo estamos escuchando fuerte y claro. No, ya participé, coronel, hace 10 minutos. Usted me dio la palabra. Sí, correcto, pero estamos contestando la segunda pregunta. Entonces pensé que tenía una opinión. Perdone, disculpe, no vi la segunda pregunta. Ya, ¿cuál Ok. será la estrategia del trepatrismo para bloquear avances de la oposición en elecciones? Bueno, yo creo que la estrategia es la misma que han operado desinformación, como dijo el general tuvo la palabra anterior a la mía, meter miedo, el apoyo del narcotráfico en todos los aspectos rurales y obviamente también el apoyo que ha tenido este gobierno de los segmentos ideológicos del exterior, a pesar de la captura de Maduro y a pesar de las palabras de Diosdado Cabello, que ha estado prácticamente insultando al presidente Petro. Creo que de todas formas esa estrategia no ha cambiado ni va a cambiar. No obstante, yo creo que gran parte del país ha reaccionado de una forma positiva al lanzamiento de la campaña del señor Abelardo de la Espriella. Yo creo que hay un bloque de opinión que está resurgiendo. Ya se le adhirió Salvación Nacional con el señor Gómez, ya se le adhirió la señora Cabal, y pienso que de alguna manera todo ese porcentaje del abstencionismo tradicional histórico en Colombia, que es aproximadamente un 50% en las votaciones de elecciones anteriores, creo que todo ese sector del abstencionismo va a reaccionar positivamente, porque el abstencionismo, en mi opinión, refleja esa fuerte convicción de una gran parte del electorado colombiano que no cree en la política, que no cree en los partidos políticos y que no cree sobre todo en los politiqueros. Yo creo que hay una esperanza
con las postulaciones muy claras del señor de la Espriella, que no las voy a repetir acá porque son conocidas ya por todos, pero creo que eso está despertando mucho interés, y la prueba, creo yo, es cuando llenó el Movistar Arena en Bogotá, porque hoy en día, ustedes lo saben tal vez mejor que yo, es muy, muy difícil llenar una plaza pública como se hacía en otras épocas. Eh, por ahí, mi muy apreciado y respetado Sanders Landazuri, a quien saludo, ya le he escuchado su visión en otro foro y en el de hoy respecto al famoso Roy Barreras. Sé, no estoy muy convencido, Sanders, de que el señor Roy Barreras sea una especie de gallo tapado que salga a la palestra. Yo creo que la estrategia, si es posible hablar de teorías de conspiración, sabiendo que el señor Roy Barreras ha sido un camaleón político, pues no está de más que vuelva a aliarse con el pacto histórico. Perdón, vuelva a aliarse, no, que continúe aliándose con el pacto histórico y tal vez saque un as de su manga, pero no estoy muy convencido. Yo creo que el pueblo colombiano en general, el urbano, el rural, y sobre todo el rural que está subyugado a los grupos subversivos y a los narcotraficantes, están clamando porque se les saque de esa opresión en las que están. Y si de alguna manera el narcotráfico y la subversión pudo de alguna forma obligar a estas personas en esas áreas rurales a votar por los candidatos que se les señalen, no creo que va a ser tanta mella en estas próximas elecciones. Hay un coronel hace un rato que mencionó, dijo algo en el sentido de que obviamente todo se decidirá en la segunda vuelta, pero yo estoy convencido que como dije en mi anterior comentario, que el abstencionismo en Colombia tiene que reducirse, y creo que va a reducirse en favor de conservar la institucionalidad. Eso es lo que yo estoy convencido. Estoy convencido que hay mucho colombiano que se ha abstenido durante años, que se está dando cuenta que este país está al borde del abismo y que no hay otra forma sino de alguna manera agarrarse del único candidato que salió a tiempo, no como estos otros, los del 1%. Yo estoy hablando con la Paloma Valencia aquí en Cartagena, como 3 meses, cuando vino ella a hablar a raíz de un homenaje a Rafael Núñez Moledo, y no le mencioné eso, pero sí se me hizo muy extraño que el Centro Democrático y que ella no se manifestaran para nada en esa época. Ya para esa época no se había lanzado Abelardo de la Espriella, pero todos los demás miembros de la oposición, a muchos colombianos y a mí, nos han parecido que han estado somnolientos y han estado demasiado, demasiado egoístas con la patria. Yo creo que esa palabra patria se ha vuelto una palabra ya pasada de moda para muchos, o hasta una mala palabra. Y el señor Abelardo de la Espriella la ha resucitado, porque personas como yo sí nos han enseñado desde niños ese concepto histórico de que la patria vale. Yo creo que eso está resucitando y que se va a ver en las elecciones. Perdona que me alargué, coronel Villamar. Gracias. Muchas gracias, don Oscar. El turno para mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Continuamos entonces con la palabra para mi sargento Sanders Landazuri. Adelante, por favor. Voy a ser breve.
La estrategia Gracias. indudablemente es prender el país. Prender el país, ya lo hemos sabido, que ellos prácticamente desestabilizar, desestabilizar ya el golpeado país, pues es la estrategia orientadora y ya tienen sus estrategias plenamente demarcadas o sus líneas de acción plenamente demarcadas. Es decir, ya con eso creo que termino en relación a que las acciones realmente de desestabilización del país se van a venir paso a paso, paulatinamente, se va a retomar situaciones que ya vimos en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento. A continuación, el participante que se denomina user. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo pienso que no tiene una sola estrategia, sino varias estrategias. El dicho popular dice, divide y vencerás. Estamos dispersos y no sabemos para dónde vamos. Petro creo que está fomentando un frente amplio que incluya a partidos y movimientos de centro izquierda para aumentar su base electoral y contrarrestar a la oposición. Una segunda estrategia sería posicionar a Iván Cepeda como candidato presidencial del pacto histórico, ya que ha ganado la consulta popular y se posiciona como un fuerte contendiente para la presidencia. La tercera estrategia sería movilizar a las bases. El petrismo busca movilizar a sus bases y simpatizantes para que participen en la consulta interpartidista y apoyen a sus candidatos. La otra estrategia sería desgastar a la oposición, buscando desgastar a la oposición a través de debates y controversias, lo que podría afectar su capacidad para presentar un frente unido. Y finalmente, aprovechar la división de la oposición, ya que está dividida y ya lo hemos visto en los noticieros, lo que podría ser aprovechado por el petrismo para ganar ventaja en las elecciones. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. El turno es para mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, hablamos de estrategia cuando hay objetivos, ¿no? La estrategia marxista del petrismo tendrá más o menos los siguientes objetivos. Primero, la desinformación, más puestos burocráticos en el gobierno para la izquierda. La mentira como bandera de campaña, es muy propio del marxismo. Seguir hablando de paz y democracia. Seguir descalificando la política tradicional. Recurrir a la tramposería y la trapicería. Seguir atacando el capitalismo. Seguir atacando a los empresarios. Continuar sembrando de esperanza a las clases desfavorecidas. Seguir insistiendo en la tal asamblea constituyente como una solución a los problemas del país. Recurrir al caos y a la violencia guerrillera como medio de presión. Y seguir alimentando la polarización entre los que tienen y los que no tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. A continuación, don Juan Manuel Domínguez. Adelante, por favor. Entonces, damos la palabra a don Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches nuevamente. En cuanto a la pregunta, yo pienso que la estrategia del petrismo sería aplicar la competencia desleal, en la mala propaganda, la, la, la mala propaganda hacia el candidato opositor. Sería la de convocar marchas, nuevamente convocar a primera línea, a crear falsas informaciones, levantar falsos testimonios, si llegan a perder las elecciones, aducir
hubo fraude electoral. Es decir, van a haber mucha controversia. Sin embargo, pienso que no van a lograr mucho, porque gústenos o no, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su nuevo corolario de la doctrina Monroe, o como dicen Monroe, la doctrina Monroe. Es decir, esto va a llevar a que se aplaquen los ánimos, especialmente dentro de la cúpula del petrismo, y lo más seguro es que la izquierda va a quedar neutralizada. Muchas gracias, don Eduardo. Entonces, me permito dar mi respuesta a la pregunta, que cuál será la estrategia del petrismo para bloquear a la oposición en estas elecciones. Pues la lista de cosas que hará o que tiene prevista ya fue enumerada por los participantes anteriores. Entonces yo lo compendio diciendo que utilizará todos los métodos ilegales. El solo hecho de querer una constitución sin seguir los protocolos, las leyes, las normas y las ceremonias que eso implica y que es absolutamente indispensable para la ley máxima de la nación, pues de ahí para abajo todas las ilegalidades, inmoralidades, corrupciones, desacatos, atrevimientos, porque es un presidente sin Dios ni ley. Entonces, esa será su estrategia, volver a seguir insistiendo en todo lo que está por fuera de la ley. Muchas gracias, mi coronel. Hemos terminado, entonces, su palabra, mi coronel Villamarín. Muchas gracias. Quisiera agregar algo, mi coronel, ¿me permite? Sí, por supuesto, adelante. Eh, Hay algo que no mencionamos y es la combinación de las formas de lucha. En eso este señor Petro es muy hábil. La combinación de las formas de lucha es la combinación de medios legales e ilegales para él hacer todo lo posible para que el petrismo continúe en el poder. La combinación de las famosas formas de lucha, principio marxista, comunista, leninista. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Comunismo maoísta. Mi coronel Villamarín, su palabra, por favor. Bueno, gracias, mi coronel, muy amable. Hemos hecho hoy un ejercicio académico interesante, que es presentar algunos puntos de vista que están más o menos decantados dentro de la ciencia política y a partir de ellos tratar de buscarle algunas perspectivas a los procesos electorales que vienen para el Congreso y para la presidencia. Y dividimos el ejercicio académico en 4 bloques. El primer bloque pues, fue una pequeña descripción general del tema. El segundo bloque fue mirar de acuerdo con la ciencia política exactamente qué es una perspectiva, que en síntesis hicimos la diferencia y la diferenciación y advertimos que perspectiva tiene la tendencia a ser más o menos símil o parecido a una posibilidad algo que puede ocurrir, bueno, malo, con antecedentes, sin antecedentes puede ocurrir, y que la prospectiva ya tiene que ver con la probabilística, ya tiene más cifras, más datos, mucha más decantación científica. Entonces, el ejercicio de hoy era buscar perspectivas, no prospectivas. Pero también tendríamos que centrarnos y darle como un foco. Entonces miramos que dentro de la ciencia política se consideran 5 factores claves para considerar las perspectivas, que son los fundamentos, las finalidades, el enfoque del conflicto. Hicimos la claridad que conflicto en la ciencia política no es solamente el choque violento, como se supondría, sino todo lo que esté contrapuesto ya esté en conflicto de conceptos, conceptuales. Y la aplicación y sus componentes. Y por eso dijimos que no es una única visión, sino que son herramientas con las cuales se intuye que puede ocurrir o cómo puede suceder algo en los eventos. Luego pasamos a ver una lista de 7 aspectos relacionados con lo que se decanta ya un poco más de manera probabilística en lo que está sucediendo en Colombia.
Y con base en esos 7 elementos en la definición de perspectiva, hicimos la primera pregunta a todos. Si la consulta popular de candidatos del 1%, consulta popular no, consulta electoral de candidatos del 1%, incidirá en el resultado electoral para presidente en primera vuelta. Porque se sobreentiende que esta consulta o estas consultas van a hacerse unos días o un tiempo antes de la consulta o en la primera vuelta para presidente. O sea que cuando llegue a primera vuelta se sabrá quiénes son los que van definitivamente a partir de esas consultas. Entonces las preguntas estuvieron más o menos como en un 65% de que sí influyen, un 30% de que no influyen, y hubo un punto de vista que plantea que hay un personaje, como se diría de manera coloquial, que es el gallo tapado y que tiene eh, intereses externos, que es el señor Roy Barreras, que había intereses externos. Entonces, con esos 3 elementos podemos concluir que la primera percepción general de este auditorio de hoy es que sí influyen de una u otra manera los resultados, eh, pero no trascendentalmente, porque hay mayoría que incide que mejor, que sí influyen trascendentalmente porque llega a afectar eh, la elección del candidato de la oposición en primera vuelta. Entonces ya tenemos ese primer concepto. La segunda pregunta es cuál es la estrategia del petrismo para bloquear los avances de la oposición en las elecciones del 26. Entonces es una respuesta interesante que apunta a que es inducir a muchos miembros de la izquierda a que voten por los candidatos que supuestamente están en la derecha o que están en la oposición, pero que afecten a los que son de la línea del presidente Uribe. Otros ya se fueron, otras respuestas se fueron más concretamente a las acciones consuetudinarias de la izquierda armada y desarmada, de la propaganda, de la desinformación, de las amenazas, del tema de mantener la idea de la constituyente, de seguir utilizando el argumento de que es el gobierno del pueblo y que son los ricos los que no dejan, de seguir instigando a esa confrontación permanente y a dar la sensación de que la única opción para que Colombia siga, según ellos, adelante es tener al petrismo o a la izquierda en el poder. Entonces, vistos las dos preguntas, las dos respuestas, mejor, las preguntas y el contexto, nos surgen un montón de hechos claros y precisos. Y es que, desafortunadamente, por ausencia de estadistas estrategas en la oposición, se sigue navegando en el individualismo, que al final, como alguien lo planteó, que pudiera dar un golpe sorpresa el señor Roy Barreras, y otra persona lo planteó en otra de las respuestas, que podría ser el señor Pinzón, eh, podría ocurrir, es porque no hay militancia seria, porque la compra de los votos, de conciencias y el tamal y las tejas y todos estos temas siguen presentes en la forma de hacer política, porque la forma como se escogieron los candidatos para el Congreso de la República es realmente vergonzosa y no hay un solo partido de los que dicen ser partidos, desde nuestra óptica no hay ningún partido político en Colombia, no hay un solo partido que haya hecho una selección creíble y transparente de sus candidatos al Congreso, sino da la sensación de que quien aporta más votos, ese es, sin que tenga nada que traerle ya en las cámaras, en el debate parlamentario, al desarrollo y la seguridad del país. Llama la atención también que los temas cruciales, y se mencionó aquí por alguno de ustedes la falta de proyectos políticos serios, es que los temas cruciales no se tocan. Y a pesar de que hay 7 elementos identificados, que no son solamente identificación que hacemos aquí desde esta orilla, sino que es una identificación que a diario se refleja en los medios de comunicación, de las personas más informadas que opinan, nadie se enfoca en esos puntos medulares.
Y se utiliza, por ejemplo, la seguridad no como un argumento de mejorarla y corregirla, sino como un medio para hacer campaña politiquera, para buscar votos y todos detrás de los votos. Ahí vimos por allí, hoy nos circuló muchísimo, hasta un representante de la Cámara y un hermano que es concejal en Bogotá, dizque invitando a la militarización de Bogotá. Eso no está dentro del ordenamiento jurídico nuestro, ni dentro de las tradiciones, ni dentro de la forma de hacer interacción y gobernanza. Las sociedades no hay que militarizarlas para que resuelvan los problemas. Hay es que fortalecer las instituciones y darle todo el apoyo a las instituciones y tener políticas claras de conducción de los dos aspectos fundamentales que son la seguridad y el desarrollo. Entonces, por eso decíamos esta mañana en un audio, y con esto cierro, decíamos en un audio esta mañana que desafortunadamente en el escenario en que estamos, gane quien gane las elecciones presidenciales en el 26, los cambios esenciales y estructurales de Colombia no se van a ver tan fácil porque habrá muchas trabas si pierde la izquierda, como es lo más probable, y se dedicará a torpedear. Pero también hay que ser claros y sinceros. Lo que está poniendo la derecha no es lo mejor, no es muy cualificado, sino es simplemente la sensación de que fuera Petro, que claro que tienen razón, no debe estar este sujeto ahí, nunca ha debido estar, pero ellos tampoco tienen ninguna claridad. Y es más, si se hace un examen de mea culpa, ellos son los responsables de que este sujeto descompuesto haya estado ahí. Con esto llegamos al final. Mañana por la noche los invitamos nuevamente O con sea, creo que tengo la mano levantada. Sí, señor, déjeme terminar. Con mañana tendremos aquí en la sala Zoom la presencia del coronel de la policía, Juan Carlos Nieto, un hombre especializado en inteligencia estratégica, que nos va a venir a explicar de manera técnica, no apasionada, porque en la Fundación no buscamos apasionamientos, sino técnicos, formativos, estructurales, de cuál es la estrategia que el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trazó para el continente americano en lo que él llama la estrategia de seguridad nacional bloque hemisférico. Bueno, entonces por nuestra parte cerramos. Mi coronel González, hay dos personas que tienen la mano levantada, veo ahí. Entonces les ruego el favor que usted les dé la palabra y por ahora el conversatorio lo cerramos aquí. Adelante, mi coronel González. Muchas gracias. Si me permite un minuto, coronel, dentro de la estrategia del petrismo, ¿Van a se dar me la mano? olvidó. ¿Cómo? ¿Van a dar la mano por parte de mi coronel Iván? Sí, mi coronel González, ¿Ya? perdón, doctor Rodríguez, mi coronel González les va a dar la